El aire aquí no contenía oxígeno, sino una densidad gélida que se adhería a la piel como brea. Nicolás Valera abrió los ojos con un jadeo ahogado, llevándose instintivamente las manos a la garganta buscando los tubos del respirador. Sus pulmones ardían. El pánico del asfixiado duró solo un latido. Se obligó a parpadear ante la neblina espesa que lo envolvía todo, sepultando el terror bajo una coraza de cálculo clínico. El suelo, si es que podía llamarse así, era una superficie de piedra oscura que parecía absorber la poca luz que se filtraba desde un firmamento de nubes negras en perpetuo remolino. A unos metros, un espectro con ropas de seda desgarradas se mantenía erguido, con el pecho inflado en un gesto de arrogancia que resultaba patético en aquel lugar. Un soldado demonio, una mole de músculos con cabeza de minotauro, se acercó arrastrando un látigo que chisporroteaba con una energía eléctrica y enfermiza. El demonio escupió al suelo, un sonido húmedo que resonó en el vacío, y bramó con una voz que parecía el crujir de huesos. «¡Camina rápido! Ya estás muerto y te has convertido en un fantasma, así que muévete». El espectro, ignorando el peligro, señaló al demonio con un dedo tembloroso y gritó: «¿Acaso no sabes quién soy? Goberné sobre decenas de millones de ciudadanos y 30.000 caballeros blindados. En el reino del inframundo, ustedes, los príncipes humanos, no son nada». ¿10 millones de ciudadanos? ¿30.000 caballeros blindados? Pensó Nicolás, observando la escena con una frialdad analítica que le resultaba extraña incluso a él mismo. En la Tierra, una logística así habría colapsado cualquier economía moderna en una semana. Este tipo no es un gobernante, es un delirante con complejo de superioridad. El demonio no esperó más. Con un movimiento seco, descargó el látigo. ¡Crack! ¡Crack! El sonido del impacto fue seco, como una rama rompiéndose en una noche de invierno. El espectro se desplomó, su figura espiritual parpadeando al borde de la disolución. El demonio descargó una docena de golpes más, implacable, hasta que el Lordu, el alarde del supuesto príncipe, se transformó en un gemido ahogado. Nicolás se mantuvo en silencio, observando cómo el demonio giraba su enorme cabeza hacia él. Los ojos de la bestia, brillantes y carentes de cualquier rastro de humanidad, se clavaron en los suyos. El demonio soltó un bufido despectivo y ordenó: «¡Más rápido!». Nicolás no respondió. No había lógica en discutir con un verdugo que no hablaba el lenguaje de la diplomacia. Se integró a la fila, un río de almas vestidas de blanco que serpenteaba hacia el horizonte como un dragón de niebla interminable. Caminó con paso lento, observando el caos a su alrededor. Algunos recién llegados se sujetaban la cabeza, incapaces de procesar el vacío. Otros maldecían al aire, negándose a aceptar el fin de su relevancia. Un espectro a su lado, con los restos de una corona torcida sobre la frente, comenzó a gritar con desesperación: «Mi padre es el rey diablo de la gran montaña nevada. ¿Cómo te atreves a golpearme? Te devoraré». El demonio volvió a levantar el látigo. El sonido de los gritos y los latigazos se mezcló con el silencio sepulcral del mundo. Nicolás suspiró, ajustando su paso al ritmo de la procesión. La política palaciega es una enfermedad que ni la muerte puede curar, pensó, mientras observaba cómo la arrogancia de los poderosos se desvanecía bajo el filo del látigo. Aquí, el estatus es solo una moneda que ya no tiene valor de cambio. Siguió caminando, manteniendo la mirada baja, analizando el terreno. Si este era el final del camino, al menos moriría entendiendo las reglas del juego. El tiempo perdió su significado. Nicolás Valera arrastraba los pies en una procesión infinita de sombras. Cada paso era un eco sordo en el vacío. A su lado, el soldado minotauro chasqueaba su látigo, un sonido seco que cortaba el aire como una sentencia. Nicolás bajó la cabeza, apretando los dientes. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué no siento el peso de mis propios pulmones? El aire se vio denso, pesado. De repente, una vibración telúrica sacudió los cimientos de la nada.
El suelo, una planicie de ceniza y olvido, se resquebrajó bajo sus pies. El soldado Minotauro, aquel verdugo que hasta hace un instante parecía una mole invencible, soltó su arma. Sus rodillas se doblaron con un crujido metálico y hundió la frente en el polvo. El resto de la guardia imitó el gesto, temblando con una sumisión primitiva. Una voz, cargada con el peso de 1000 tormentas, hizo vibrar la esencia misma de Nicolás. ¡Nicolás Valera! Nicolás alzó la vista, con el cuello rígido por el terror. El horizonte ya no existía. Una masa de oscuridad absoluta devoraba el firmamento, girando como un vórtice de destrucción. Sobre él, erguido como una cordillera de carne y odio, alzaba el dios Minotauro. 100.000 metros de altura rasgaba las nubes como lanzas de llana. La luz negra que emanaba iluminaba, devoraba la visión. El movimiento de aquella entidad desplazaba masas de aire que se convertían en huracanes. Esto no es un ser vivo. Es una catástrofe con forma de dios. El dios Minotauro descendió. La nube negra bajo sus pies surcó el vacío con una velocidad que desafiaba la lógica. El cielo se desgarró a su paso. El gigante se detuvo, bloqueando toda existencia. Con una indiferencia glacial, la deidad bajó la mirada. 2 haces de luz dorada, intensos como soles en colapso, brotaron de sus cuencas. El rayo barrió la fila de fantasmas, reduciendo el espacio a una claridad cegadora. Nicolás sintió el calor, un calor que no quemaba la carne, sino que disolvía su voluntad. El haz se fijó en él. El mundo se detuvo. El dios Minotauro pronunció su nombre con una autoridad que hizo que la realidad misma se curvara. Nicolás Valera. El resplandor se cerró sobre él como una garra. Nicolás sintió un tirón violento en el centro de su pecho. El entorno se desintegró en astillas de luz. En un parpadeo, el vacío se tragó su presencia. Los soldados, aún postrados, no se atrevieron a respirar. El silencio que quedó tras la partida de deidad era absoluto. Un vacío sepulcral que dejó a los espectros restantes sumidos en un estupor que duraría eras. El firmamento no era un cielo, sino una herida abierta. Nubes de un negro opresivo, cargadas con la estática de milenios de agonía, se arremolinaban sobre el reino del inframundo. En medio de aquella inmensidad tétrica, dios Minotauro se detuvo. Su figura, un titán de músculos graníticos y aliento de ceniza, parecía sostener el peso de la realidad misma. Sobre la palma de su mano, una mota de polvo insignificante. Nicolás Valera observaba el abismo con los ojos velados por la incredulidad. El Minotauro bajó la mirada. El nido de su voz no fue un habla, sino una vibración que sacudió la esencia misma de Nicolás. Nicolás Valera, retumbó la deidad, su voz cargada de una autoridad ancestral. El Lord del Palacio Cassius ha reclamado tu presencia. Con un gesto que desafiaba la escala de los mundos, el gigante depositó al joven en un espacio vacío y se desvaneció, dejando a Nicolás solo ante la arquitectura austera de la ciudad de Fengdu. El estudio era un refugio de silencio. Nicolás dio un paso vacilante, sintiendo la frialdad del suelo bajo sus pies. Se acercó a una estantería, sus dedos rozando la madera vieja, buscando un anclaje en un mundo que carecía de leyes físicas conocidas. Frente a él, un hombre de mediana edad, vestido con túnicas de un azul que recordaba a los océanos de la tierra, permanecía absorto en la lectura. ¿Quién es este hombre?, se preguntó Nicolás, apretando los puños para contener el temblor de sus manos. En mi vida, solo conocí el blanco estéril de los hospitales y el murmullo de los monitores. ¿Qué lugar ocupa un simple mortal en este tablero de dioses? El hombre no levantó la vista. Nicolás, buscando distracción, giró la cabeza hacia la pared. Allí, una pintura dominaba la estancia. Retrataba a una mujer envuelta en ropas de plumas, cuya gracia desafiaba la lógica. Su sonrisa, enigmática y compasiva, parecía contener el secreto de la creación misma. Nicolás se sintió succionado por la imagen. Su mente, acostumbrada a la lógica de la biociencia, se perdió en la geometría sagrada de aquel rostro. «Oh»,
La voz del Lord del Palacio Cassius cortó el aire como una hoja de obsidiana. No esperaba que tuvieras tal poder de percepción. ¡Despierta! El hechizo se rompió. Nicolás parpadeó, regresando a la realidad con el corazón martilleando contra sus costillas. El hombre de azul había cerrado un tomo grueso, cuyas tapas de cuero oscuro emitían un fulgor mortecino. El libro de la vida y la muerte. «He estado leyendo acerca de tu vida», dijo Cassius con una afabilidad que resultaba más inquietante que el silencio. Nicolás sintió un vacío en el pecho al recordar. La enfermedad, la soledad de su infancia, el éxito efímero de su fortuna digital y, finalmente, el sacrificio final por aquellos niños que nunca conocería. «Tu vida fue amarga», continuó el Lord, suspirando mientras se ponía en pie y caminaba hacia la ventana, observando el río de almas que serpenteaba a lo lejos. «Pero la amargura no te retorció. 18 años. Un parpadeo en la historia del Dao, pero un siglo de voluntad humana». «Lord del Palacio», respondió Nicolás, bajando la cabeza con humildad. «Si hubiera tenido más tiempo, quizás me habría aferrado a él, pero al final el intercambio fue justo. Una vida por 10.000 futuros». Cassius sonrió, un gesto que iluminó la penumbra del estudio. Abrió el tomo y las páginas etéreas brillaron con una luz dorada. «Nicolás Valera, tus méritos son inmensos. Renacerás en el reino de los cielos». «¿El reino de los cielos?», murmuró el joven, intentando asimilar la magnitud de la sentencia. «Es el destino de aquellos que equilibran la balanza del karma», explicó el Lord. «Pero dime, ¿por qué crees que te he llamado?». Nicolás negó con la cabeza. El Lord se acercó, su mirada brillando con una chispa de nostalgia terrenal. «Porque tú y yo somos de la misma tierra, de la misma mota de polvo en el vasto océano de los 3000 mundos. Yo también soy de la tierra». El impacto de la revelación dejó a Nicolás sin aliento. La tierra no era el centro, era una periferia olvidada. «Como estás a punto de cruzar los 6 caminos», dijo Cassius, volviendo a la pintura de Nuwa, «te otorgaré un legado. Esta técnica de visualización es el cimiento de los inmortales». El Lord tocó la frente de Nicolás con un dedo. La información no entró como palabras, sino como una inundación de luz. La figura de Nuwa se grabó en su conciencia, una arquitectura de poder absoluto. «Cuando la abuela Meng te ofrezca el elixir del olvido, bébelo sin dudar», ordenó el Lord, su voz volviéndose solemne. «Perderás el recuerdo de este encuentro, pero a los 16 años, la técnica despertará. Si el destino es un río, tú ahora tienes el remo». Antes de que Nicolás pudiera articular una palabra de gratitud, el Lord agitó la mano. El espacio se plegó, y la realidad se desvaneció en un torbellino de luz. La neblina del inframundo no era aire. Era una sustancia viscosa y gélida que se adhería a la piel como el recuerdo de una culpa no confesada. Nicolás Valera se sintió suspendido en el vacío, sostenido únicamente por la mano de la mujer de vestiduras violetas. Su seda, impecable y ajena a la podredumbre del entorno, ondeaba con una gracia antinatural. Nicolás forzó la vista, tratando de encontrar un punto de referencia en aquel firmamento de nubes negras arremolinadas. Sus pulmones, acostumbrados al oxígeno denso de la tierra, ardían con cada inhalación. «¿Dónde estoy? Esto no es un sueño. La gravedad se siente distinta, como si el espacio mismo estuviera comprimido por una voluntad ajena». La mujer aminoró el paso, deslizándose sobre el aire como si caminara sobre un suelo de mármol. Se detuvo en seco, obligando a Nicolás a estabilizarse en el vacío. Ella giró el cuello con una lentitud calculada, sus ojos brillando con una frialdad que no admitía réplicas. Nicolás tragó saliva, sintiendo el peso de su propia ignorancia. Con voz contenida y respetuosa, preguntó: «Disculpe, mi confusión es absoluta. ¿Quién es exactamente Lord Cassius?».
preguntó Nicolás, atando cabos rápidamente con la infinidad de novelas de fantasía oriental y mitología que había devorado durante sus años postrado en la cama del hospital. Según las tradiciones y mitos de mi hogar, antes de cualquier tránsito, uno debe comparecer ante los 10 jueces de los muertos para que el karma sea medido. ¿He sido omitido en el proceso? La mujer soltó una carcajada cristalina, un sonido que cortó la pesadez del ambiente como una hoja de acero. Ella se alisó una arruga inexistente en su manga y respondió con una cortesía que ocultaba un filo mortal. ¿Acaso la ceguera de los vivos es una condición permanente? Acabas de ser examinado por el guardián del libro de la vida y la muerte. Lord Cassius es, por derecho propio, el primer juez de los muertos. Si su mirada ha posado sobre tu alma, los jueces menores no son más que polvo en el camino. Nicolás guardó silencio, procesando la jerarquía que se le revelaba. La burocracia de este lugar no era un trámite, era una sentencia. Primer juez, un cargo que sostiene el equilibrio de trillones de mundos. Si él es la autoridad, entonces mi destino no fue un error administrativo, sino una decisión deliberada. La mujer señaló hacia abajo con un dedo largo y pálido. Allí, serpenteando entre la bruma, una calzada interminable se extendía como una herida abierta en el paisaje. Miles de figuras espectrales marchaban con una lentitud mecánica, sus rostros despojados de cualquier rastro de voluntad. Ella lo observó de reojo, midiendo su reacción, y añadió con una frialdad gélida: Ese es el camino a los manantiales amarillos. Si sigues el flujo, llegarás al puente de la desesperación. Allí, la abuela Men aguarda con su elixir. Un trago, y el peso de lo que fuiste se disolverá en el olvido. Es el protocolo, aunque para ti las reglas han sido ligeramente alteradas. Con un movimiento fluido, casi desdeñoso, ella sacudió la mano. Una luz dorada, cálida y opresiva, brotó de la nada y envolvió a Nicolás. El joven sintió un tirón violento en el pecho mientras era propulsado hacia el frente de la procesión. En la base del camino, una patrulla de soldados minotauros, cuyas armaduras estaban manchadas con la sangre de eones, detuvo su marcha. Al ver a la mujer en las alturas, sus rostros bestiales se contrajeron en una mueca de terror reverencial. Se arrodillaron al unísono, golpeando sus armas contra el suelo con un estruendo metálico. La emisaria ni siquiera los miró. Con un gesto imperioso, señaló a Nicolás. Los soldados, temblando ante la autoridad de la mujer, se apresuraron a escoltar al joven, tratándolo con una deferencia que rayaba en el miedo. Nicolás aterrizó en el sendero, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. Miró hacia atrás, pero la mujer ya se había desvanecido en la neblina. El juego ha comenzado y las piezas ya se están moviendo a mi favor, aunque no sepa quién ha movido el tablero. El camino a los manantiales amarillos se extendía como una herida abierta en la realidad, una calzada de bruma densa y opresiva, donde el silencio era solo interrumpido por el arrastrar de pies de una procesión infinita. Nicolás Valera caminaba entre las sombras, manteniendo el paso firme, aunque sus manos, etéreas y frías, se cerraban en puños invisibles. Él observó la neblina que se tragaba a los que iban delante y preguntó con voz contenida: ¿Qué es eso? ¿A dónde lleva ese vacío? El soldado minotauro, cuya armadura parecía forjada con el hierro de 1000 tumbas, se detuvo un instante y señaló con un gesto gélido: «Continúa. Adelante aguarda el puente de la desesperación». Nicolás dio un paso al frente. El aire cambió. La presión atmosférica se desplomó, golpeando su pecho con la fuerza de un martillo. El espacio mismo se retorció, estirándose como una tela vieja bajo una tensión insoportable. Al recuperar el equilibrio, se encontró en un sendero serpenteante donde la soledad era absoluta. ¿Dónde estoy?, pensó, escudriñando el horizonte con una frialdad analítica que no abandonaba su espíritu. La fila se ha disipado, o el espacio aquí tiene reglas que mi mente aún no logra comprender. A su derecha, un estanque de sangre burbujeaba.
exhalando un hedor a podredumbre y desesperación. Criaturas insectoides, con mandíbulas que destrozaban la esencia misma de los caídos, se lanzaban sobre aquellos que flaqueaban. Nicolás apartó la vista, endureciendo su voluntad. Si la maldad tiene un precio, este es el recibo, reflexionó con amargura. Más adelante, el paisaje mutó. Flores de una belleza antinatural brotaban de la nada, custodiando un artefacto de piedra que parpadeaba con destellos de existencias pasadas. La piedra de las 3 vidas, y esa plataforma debe ser el estrado de ver el hogar, identificó Nicolás. Un escalofrío le recorrió la espalda al comprobar que los tropos literarios de transmigración y mundos místicos que tanto leía en sus dispositivos digitales en la Tierra eran, de hecho, una cartografía exacta del más allá. Pasó junto al estrado, sintiendo una punzada de nostalgia que reprimió con un esfuerzo consciente. Finalmente, llegó ante la abuela Meng. La anciana, una figura de una sencillez engañosa, sostenía un cuenco de cerámica. Su paciencia era una sentencia. Cada alma que bebía el elixir del olvido se convertía en un autómata, una cáscara vacía que se arrastraba hacia los 6 caminos de la reencarnación. Nicolás leyó las inscripciones sobre los túneles abismales. Deva, Asura, mortal, animal, fantasma hambriento, infierno. Los 6 caminos de la reencarnación. El sistema encajaba a la perfección con la arquitectura del lore fantástico que había estudiado para evadir su encierro en su vida mortal. ¿Es este el fin de mi identidad?, se preguntó, sintiendo cómo una fuerza invisible, una voluntad cósmica, lo empujaba hacia el cuenco. Si bebo el elixir, ¿qué quedará de Nicolás Valera? Faltaban 6 almas. 5. 4. De pronto, la abuela Meng se irguió. Su aura, antes monótona, se fracturó en una intensidad que hizo que el aire mismo aullara. Ella clavó la mirada en el firmamento y rugió con una furia que hizo temblar los cimientos del inframundo. ¡Insolentes! El cielo se desgarró. Un estruendo sordo, como el colapso de un universo, sacudió el puente de la desesperación. Las fisuras espaciales se abrieron, engullendo a las almas como si fueran polvo. ¡Bum! 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 Millones de dragones negros, masivos como cordilleras, descendieron del vacío. Sus escamas destilaban un frío que congelaba el alma. Torrentes de relámpagos oscuros cayeron, rasgando la realidad en jirones. La abuela Meng, envuelta en una luz cegadora, gritó con desprecio: ¿la formación de vida y muerte de los dragones de la calamidad de los reinos gemelos? ¿Cómo se atreven a atacar los 6 caminos? Este es un pecado imperdonable. Ella se lanzó al combate, convirtiéndose en un rayo de justicia divina contra el mar de escamas. El puente colapsó. Los fantasmas, presas del pánico, se desvanecieron al caer al río. Nicolás sintió que la atadura invisible se rompía. «Es ahora o nunca», decidió, calculando la distancia hacia el túnel del reino mortal. Ignorando el caos que vaporizaba a quienes intentaban alcanzar otros destinos, Nicolás se lanzó al vacío, sumergiéndose en la oscuridad del túnel mortal, dejando atrás la devastación de un plano que ya no podía contenerlo. El reino del inframundo no era un lugar, sino una herida abierta en la realidad. Nicolás Valera aún conservaba el eco de aquella visión. Dragones de escamas abisales surcando un firmamento sin estrellas, mientras trillones de relámpagos negros, como venas de un dios moribundo, desgarraban la neblina eterna. Ríos de almas, un flujo interminable de angustia y olvido, marchaban hacia el vacío. Luego, el estruendo, el desgarro. La consciencia de Nicolás fue succionada por un vórtice. El dolor fue absoluto, un martillo de hierro golpeando un cráneo que se sentía demasiado blando, demasiado pequeño. La presión era una mano invisible cerrándose sobre su existencia, comprimiendo su madurez en un recipiente de carne frágil. ¡Jua! El vacío se rompió. Un frío glacial,
punzante como agujas de hielo, le atravesó la piel. Nicolás inhaló. El aire, denso y cargado de un olor a piedra antigua, inundó sus pulmones por primera vez. ¡Buah! El llanto escapó de sus labios, un sonido agudo y ajeno que le provocó una vergüenza profunda. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Intentó articular, pero solo obtuvo un espasmo en la garganta. ¿He muerto? ¿Es esto el otro lado? Unas manos enormes, callosas y firmes, lo elevaron. Para Nicolás, aquel hombre era un titán. La visión, borrosa y errática, apenas lograba enfocar la figura que lo sostenía. El hombre se giró con una parsimonia gélida y ordenó a las sombras que se retiraban. «Pueden marcharse». «Sí, mi señor», respondieron las voces, desvaneciéndose como susurros en el viento. Nicolás intentó mover la cabeza, pero sus músculos no respondían. Observó las pieles color sangre que cubrían al hombre. El pelaje era grueso, salvaje, denotando una jerarquía que no comprendía. Las paredes de mármol, talladas con grabados de bestias que nunca vio en la tierra, le confirmaron su sospecha. «No es un hospital, no es mi mundo. ¿He reencarnado?» El esfuerzo de pensar le provocó un mareo intenso. Su mente, cargada de décadas de lógica moderna, chocaba violentamente contra la niebla de un cerebro infantil. El hombre, Tristán, lo observaba. No había ternura en su rostro, solo una máscara de piedra. Sin embargo, sus ojos, oscuros y profundos, destellaban con una intensidad que Nicolás no pudo descifrar. De repente, una corriente de energía, gélida y a la vez vibrante, fluyó desde las manos de su padre hacia su pecho. Nicolás sintió cómo esa fuerza recorría su cuerpo, trazando senderos invisibles por donde su sangre debería correr. Era una sensación eléctrica, una corriente que intentaba reparar algo roto en su interior. «Tristán, ¿cómo está nuestro hijo?». La voz de la mujer, débil y quebrada, surgió desde la cama de piedra. Tristán retiró la mano, su expresión volviéndose aún más sombría. Se acercó a la mujer y depositó al bebé con una delicadeza que contrastaba con su porte marcial. Como era de esperar, la constitución de su cuerpo es normal, respondió él, bajando la mirada hacia el suelo, donde una piel de bestia de proporciones colosales cubría la piedra. La madre acarició la mejilla de Nicolás. Sus dedos temblaban. Una lágrima cayó sobre la frente del bebé, tibia y salada. «Tristán». Ella hizo una pausa, ahogando un sollozo mientras observaba las pequeñas manos de su hijo. El daño en el útero fue demasiado. Esos tesoros que consumí apenas pudieron remendar lo que el destino quiso destruir. Le hemos fallado. ¿Daño? ¿Tesoros? Nicolás intentó procesar la información, pero el agotamiento lo venció. La calidez del pecho de su madre era un ancla, pero su mente, aún inquieta, se perdía en la inmensidad de lo que acababa de escuchar. El mundo era un enigma, y él, un extraño en su propia piel. Gracias por acompañarnos. Soy Fernando Mictlán para el gremio de la narración. Continuamos con la historia. Blanca Montenegro se incorporó con una naturalidad que desafiaba la lógica de un parto reciente. Sus movimientos, fluidos y carentes de esfuerzo, hablaban de una vitalidad que no pertenecía a este mundo. Se ajustó las pieles blancas sobre los hombros, buscando el apoyo de su esposo antes de cruzar el umbral. Tristán Valera, con la mirada fija en el vacío, hizo un gesto seco hacia las sombras de la habitación. «Limpien este lugar. No quiero ni un rastro de sangre», ordenó con una frialdad gélida. Las 3 sirvientas se inclinaron hasta que sus frentes rozaron el suelo, murmurando una sumisión que sonaba más a miedo que a cortesía. Al salir al pasillo, un perro de pelaje níveo, tan vasto y suave como un ventisquero, aguardaba con una devoción casi religiosa. Sus ojos, profundos y cargados de una inteligencia inquietante, se posaron en Nicolás. «¿Un perro?», pensó Nicolás, sintiendo una punzada de alivio que se disolvió al instante. En el patio, el aire se volvió pesado.
cargado de una estática que erizaba la piel. Una masa de escamas negras, tan vasta que desafiaba la arquitectura del complejo, se desenroscaba lentamente. La cabeza de la bestia, una pitón de dimensiones geológicas, se elevó hasta perderse en la penumbra del techo. ¿Eso es una serpiente? El pánico de Nicolás fue absoluto. La criatura ocupaba el patio como si fuera su lecho natural. Si eso se estira, podría devorar este palacio entero. Tristán, ajeno al terror del recién nacido, acarició el aire con una mano enguantada. «Hijo, este es tu tío White. Es el amigo de mi vida. Nos ha salvado de la muerte más veces de las que puedo contar. Ofrécele el mismo respeto que a mí». El sabueso de agua blanca emitió un sonido bajo, una vibración de afecto que Nicolás sintió en sus propios huesos. Blanca Montenegro ajustó el peso del bebé en sus brazos, acariciando su mejilla con una sonrisa melancólica. «Tristán, el niño apenas está aprendiendo a respirar. ¿Es necesario cargarle con estas presentaciones ahora?» «Aunque no entienda, esta es su primera reunión con el pequeño White», respondió Tristán antes de elevar la voz hacia la mole negra. «¡Hermano Black!». Un siseo sordo, como el vapor escapando de una caldera, inundó el patio. La oscuridad se condensó, retorciéndose hasta perder su forma monstruosa, para adoptar la figura de un hombre de mediana edad. Su sonrisa, sin embargo, conservaba la frialdad de un depredador. «Tristán, aún recuerdo tus primeros pasos en el camino», dijo el hombre. «Un muy buen hombre», acercándose con una elegancia antinatural. «No esperaba que, en un parpadeo, ya tuvieras un heredero. Niño, no temas. Soy tu tío Black». Tristán interrumpió el intercambio, su paciencia agotada. «Salgamos. El abuelo y los demás ya han comenzado a impacientarse. Hermano Black, vuelve a tu forma. Sé que esto te resulta tedioso». «Chis». La niebla reclamó su forma original. La serpiente, ahora una masa imponente de escamas, se deslizó con una agilidad imposible a través de los muros, desapareciendo en la inmensidad de la prefectura oeste. Nicolás, paralizado por el shock, solo pudo observar cómo la realidad se fracturaba ante sus ojos. Caminaron por un sendero de piedra que desembocaba en un jardín sepultado bajo la nieve. Allí, la élite del clan Valera aguardaba. Los guardias carmesíes, enfundados en armaduras cuyas runas zumbaban con un poder que hacía vibrar el aire, permanecían como estatuas de guerra. Decenas de nobles, acompañados por bestias que desafiaban la zoología, formaban un semicírculo de poder. Un anciano de cabello plateado se adelantó, sus ojos brillando con una avidez que no era puramente paternal. «Ven, Tristán, déjame sostener a mi bisnieto». Tristán entregó al bebé con una reverencia mecánica. «Este niño es hermoso», declaró Jano Valera, el lord de la prefectura, con una voz que resonó en todo el jardín. «He gobernado la prefectura oeste durante 80 años. Las reglas del clan son claras. Solo me quedan 20. Pensé que tú me sucederías, Tristán, pero tu obsesión con el sendero de los inmortales te ha llevado lejos. Quizás este niño sea el próximo lord». «¿Lord?», Nicolás analizó la palabra. «¿Un puesto hereditario en una fortaleza de monstruos?». «¡Hermano mayor!», un grito cargado de veneno cortó el aire. Lisandro Valera, el demonio tigre, se acercó con una víbora roja enroscada en su oreja como un adorno vivo. Su presencia irradiaba un calor sofocante. «La sucesión no es un juego de niños», escupió Lisandro señalando a Nicolás con un dedo huesudo. «¿Qué habilidades tiene este mocoso?». Tristán, con una calma que ocultaba una tormenta, dejó que una oleada de energía recorriera el cuerpo de Nicolás. El anciano Jano observó el fenómeno, esperando un destello de poder divino. No hubo nada. Lisandro soltó una carcajada que resonó como un insulto en el silencio del jardín. «¿Eso es todo? ¿Un enclenque? ¿Cómo pretende el clan someterse a alguien que no emana ni una brizna de poder?». «¡Cierren la boca!». La voz de Tristán fue un látigo. El silencio cayó como una losa.
Lisandro, sin embargo, dio un paso al frente, desafiante. Si tu hijo es tan capaz como dices, que lo demuestre. Si eres capaz de masacrar a 100 bestias mágicas, Tristán, no diré una palabra más. El puesto será suyo. Tristán apretó los puños. La petición era una sentencia de muerte disfrazada de desafío. Suficiente, intervino Jano, cortando la tensión con un gesto autoritario. Esta noche, el Palacio de la Nevada será testigo de nuestra celebración. Por ahora, todos fuera. Lisandro se giró, arrastrando consigo a la mitad de los presentes, dejando una cicatriz visible en la lealtad del clan. La política en este lugar, comprendió Nicolás, se escribía con sangre y se servía fría. El Palacio de la Nevada se erguía como un coloso de piedra y escarcha, un monumento a la opulencia que ocultaba, bajo sus tapices de pieles blancas, el hedor de la ambición. La música de los tambores, un ritmo seco y monótono, aún vibraba en los huesos de quienes abandonaban el salón. Afuera, el aire de la montaña golondrina cortaba como una hoja de acero. Tristán Valera caminaba con paso firme, envolviendo a su hijo en pieles de zorro ártico. A su lado, Blanca Montenegro avanzaba sobre la nieve virgen, sus pasos marcados por una inquietud que ni el frío extremo lograba congelar. Nicolás Valera, apenas un infante, parpadeó con pesadez. El cielo nocturno, un tapiz de estrellas gélidas, se reflejaba en sus ojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? El agotamiento, una marea pesada y ajena, arrastró su conciencia de vuelta al vacío. Blanca se detuvo en seco, obligando a Tristán a frenar su marcha. La ansiedad le tensaba los hombros. Ella susurró con una amargura contenida. En el banquete, ¿por qué cediste? ¿Por qué permitir que nuestro hijo busque la espada dorada? Sabes bien que es una sentencia de muerte para cualquiera que no posea una voluntad de hierro. Tristán se detuvo, observando el horizonte oscuro donde las murallas de la prefectura oeste se perdían en la bruma. Él respondió con una frialdad calculada. «Yo lo logré». Blanca soltó una carcajada seca, un sonido desprovisto de alegría. Ella replicó con vehemencia. «Tú eres un prodigio, Tristán, pero en 1000 años de linaje, ¿cuántos han sido como tú?» 5 supervisores apoyaron la sucesión de nuestro hijo hoy. Solo faltaba un voto. Un solo movimiento político, una moneda de cambio, y el poder habría sido suyo. ¿Por qué arrojarlo al abismo de la prueba? Tristán suspiró. El vaho de su aliento se disipó rápidamente en el aire gélido. Él caminó unos pasos más, buscando el silencio de la noche antes de hablar. No comprendes la red, Blanca. Los 10 supervisores son piezas en un tablero que no controlamos. Estamos atrapados entre el Lord de la Prefectura y las sombras de Lisandro. Comprar a un centrista nos habría costado más que nuestra propia integridad. Blanca apretó los puños. Su voz tembló de frustración. ¿Y qué importa el precio si el trono es nuestro? Tristán se giró. Su mirada era un espejo de acero. Su mano derecha descendió instintivamente para acariciar el pomo de su espada, un viejo hábito que surgía siempre que la burocracia lo asfixiaba y no podía resolver los problemas con sangre. Él sentenció con una gravedad que heló la sangre de su esposa. Si nuestro hijo carece de la fuerza para reclamar la espada, el trono se convertirá en su jaula. Lo instalaremos allí, sí, pero será un títere rodeado de lobos. No quiero que su vida sea un tormento de humillaciones. Si es capaz de obtener la espada, su legitimidad será absoluta. Si no, entonces vivirá en la sombra, bajo mi protección, lejos de la carnicería. Blanca sintió cómo la lógica pragmática de su marido desmoronaba su ansiedad. El silencio se prolongó, solo roto por el crujido de la nieve. Ella bajó la mirada, derrotada por la crudeza de la realidad. Me equivoqué al culparte. La supervivencia, al final, es un arte que no admite atajos. Tristán acarició con suavidad la mejilla del bebé, sintiendo el calor de la vida bajo sus dedos. Él sonrió con una melancolía inusual. Ha despertado.
Mira sus ojos. Blanca se inclinó, observando al pequeño. Ella preguntó en voz baja: ¿qué nombre le daremos? El tiempo de la espera ha terminado. Tristán observó el cielo, buscando una respuesta en la inmensidad. Él respondió con una solemnidad absoluta: lo he meditado. Se llamará Nicolás. En la antigua lengua, significa aquel que permanece inquebrantable y en calma. No importa si el destino lo empuja a la gloria o al olvido. Quiero que su corazón sea un refugio de paz. Nicolás Valera, susurró ella, saboreando las sílabas. El bebé, en los brazos de su madre, mantuvo la mirada fija. Un nombre, un ancla. ¿Acaso el libro de la vida y la muerte, aquel tomo etéreo que dictaba el destino de los mortales, ya había escrito este desenlace? ¿Era el azar o una red antigua que se cerraba sobre él? En esta vida, el nombre era el mismo. El destino, una vez más, comenzaba a tejer su trampa. El aire en los aposentos del anciano serpiente era pesado, saturado por el aroma del incienso de sándalo que se enroscaba en las vigas de madera oscura. Sobre la pared principal, un estandarte de seda carmesí, bordado con runas de guerra que parecían palpitar bajo la luz de las velas, recordaba a cualquiera que entrara que la prefectura oeste no era un palacio, sino una fortaleza. Lisandro Valera, el demonio tigre, permaneció inmóvil junto a la ventana. Sus dedos, callosos por décadas de empuñar acero, acariciaban con parsimonia la escamosa piel de una serpiente viva que se enroscaba en su oreja. Jairo Valera, su hijo, entró con pasos cautelosos. Se detuvo a 3 pasos del anciano y se inclinó, su cabello trenzado rozando el suelo pulido. «Felicitaciones, padre. La jugada de Tristán ha sido inesperada». Lisandro soltó una carcajada seca, un sonido que recordaba al crujido de huesos secos. Se giró lentamente, dejando que la luz de las antorchas iluminara las cicatrices que surcaban su rostro. «Arrogancia, Jairo. Pura y ciega arrogancia». Lisandro caminó hacia una mesa de ébano donde descansaba un registro militar. Con un gesto desdeñoso, señaló los nombres de los caídos en la última escaramuza. Ese Tristán cree que su linaje es suficiente para reclamar la espada dorada. Olvida que la prefectura oeste no se gobierna con talento, sino con la sangre de quienes se atreven a desafiarla. Lisandro apretó los puños. El recuerdo de 80 años de humillación bajo el mando de Jano le tensó los tendones del cuello. 80 años esperando este momento. 80 años de ver cómo el poder se pudría en manos de un incompetente mientras yo me consumía en la sombra. Lisandro acercó la mano a la vela sobre el escritorio, dejando que la llama lamiera su palma desprotegida sin parpadear. Utilizaba el dolor físico para anclar la furia que amenazaba con desbordar su control. Jairo se acercó, sirviendo una taza de té con manos temblorosas. El líquido humeante era el único sonido en la habitación. «El hijo de Tristán es joven, padre. Quizás el destino...» «El destino es un perro que muerde al que no sabe darle órdenes», interrumpió Lisandro con un gruñido. Se apartó de la mesa y comenzó a caminar en círculos, observando las armaduras negras expuestas en los soportes de hierro, cuyas runas grabadas emitían un tenue brillo azulado. «No cometeré el error de mi juventud. La victoria no se celebra, se construye sobre los cadáveres de los peones». Lisandro se detuvo frente a un mapa de la montaña golondrina. Sus ojos, fríos como el hielo de las planicies invernales, se fijaron en las zonas tribales marcadas con tinta roja. «Jairo, dime, ¿qué es lo que más teme un león?» «¿Un león, padre?» Jairo dudó, buscando la respuesta en la mirada de su progenitor. ¿La traición de su propia manada? No, teme al hambre de la presa que no tiene nada que perder. Lisandro tomó un pincel y trazó una línea sobre 3 de las tribus subordinadas. Las tribus son miles, tienen hambre, tienen odio y sobre todo,
tienen una capacidad de supervivencia que nuestra sangre principal ha olvidado en la comodidad de nuestros palacios. Cada pocos años, uno de ellos emerge, un genio que desafía nuestra hegemonía. Jairo comprendió el plan. Un brillo de complicidad cruzó sus ojos. Les daremos lo que nunca han tenido: técnicas, recursos, el acero de nuestra fragua, y luego los veremos destrozar al heredero de Tristán en la arena. Lisandro sonrió, una mueca que no alcanzó sus ojos. Si el mocoso sobrevive a eso, será un milagro. Y si muere, será simplemente una lección de humildad que le daremos a su padre. Lisandro se acercó a su hijo y le puso una mano pesada sobre el hombro. El agarre carecía de calidez paterna. Era la presión evaluadora de un comandante midiendo la resistencia de su arma. Infiltra a nuestros hombres entre los sirvientes de Tristán. Quiero conocer cada respiro que dé ese niño, cada gota de energía que consuma. No dejaré que el azar decida mi trono. La victoria, Jairo, se asegura antes de que el primer golpe sea lanzado. Como ordene, padre. Ahora, vete. La noche es larga y el precio de la ambición no se paga solo. Blanca Montenegro depositó al infante sobre el lecho, arropándolo con una parsimonia que solo una madre conoce. Tras un beso casto en la frente, se dejó caer sobre el colchón, entregándose a un sueño profundo. El silencio de la estancia solo era interrumpido por el rítmico crepitar de una vela. Nicolás Valera, con el rostro contraído por una mueca de estoicismo prematuro, alzó una mano regordeta para limpiarse la comisura de los labios. La humillación de la dependencia biológica es, sin duda, el precio más alto de la reencarnación, pensó con un cinismo gélido. Recordó el puente de la desesperación, el caos, la grieta en el firmamento del inframundo que le permitió escabullirse antes de que el elixir del olvido tocara su lengua. Ahora, sus días se resumían en una comedia de errores. Un tío que era un sabueso algodonoso, otro que mudaba de piel como una pitón, y la promesa de una espada dorada que, a todas luces, solo servía para atraer asesinos a su cuna. ¿Nadie consultó mi opinión sobre este destino?, se preguntó, observando las sombras danzar en el techo. Ah, claro, los bebés no votan. Es una lástima que mi paciencia sea tan corta como mis extremidades. Se acomodó, sintiendo el peso de la urgencia. La debilidad de su vida pasada, 18 años postrado en una cama, era una cicatriz que aún le quemaba el alma. No volvería a ser un espectador de su propia decadencia. Nicolás cerró los ojos, ignorando la respiración acompasada de su madre. Era hora de la pintura de Nuwa. Si este método es tan supremo como susurró el juez, entonces el reino de los cielos no es más que una sala de espera, reflexionó con una frialdad calculadora. Comenzó a visualizar la figura de la diosa. En su mente, los ropajes de plumas y la sonrisa enigmática de Nuwa se volvieron el eje de su existencia. No hubo estruendos, ni destellos, ni los vórtices de energía que uno esperaría de un método marcial vulgar. La técnica era un susurro, una anomalía silenciosa que operaba bajo las leyes de la física mundana. Gush, gush. Corrientes de energía etérea, invisibles para cualquier ojo que no fuera el suyo, comenzaron a filtrarse por sus poros. Era una purificación quirúrgica. Mientras otros cultivadores desgarraban el aire buscando poder, Nicolás simplemente permitía que la esencia del mundo lo reclamara. Es fascinante, observó, sintiendo cómo la energía barría la fragilidad de su nueva anatomía. No hay resistencia, no hay impurezas. La energía recorría sus meridianos, aún vírgenes de la mugre del mundo, cimentando una base que desafiaba la lógica. Su cuerpo, lejos de ser el de un simple recién nacido, se estaba transformando en un recipiente de pureza inmaculada. Que los generales y los demonios se peleen por sus tronos, pensó, mientras su conciencia se hundía más profundamente en la visualización. Mientras ellos se desangran por una espada,
yo me convertiré en la mano que sostiene el destino. El silencio volvió a reinar, absoluto y letal. Nicolás Valera, el bebé que no lloraba, comenzó a ascender. La luz del alba se filtraba por los ventanales de madera tallada, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre el suelo de piedra pulida. Nicolás Valera permanecía inmóvil, con los brazos extendidos, mientras Hierba de Primavera ajustaba con dedos expertos las correas de su túnica de piel. A su lado, Hoja de Otoño sostenía un cuenco de agua y un tazón de cerámica negra que contenía fragmentos blanquecinos, ásperos al tacto. En mi vida anterior, la independencia era una virtud que se me imponía por pura necesidad. Aquí, la independencia parece ser un insulto al protocolo, pensó Nicolás, observando cómo las criadas evitaban siquiera rozar sus manos. Recordó las primeras veces que intentó vestirse solo, el terror absoluto en los ojos de las muchachas, quienes se desplomaron de rodillas, como si él hubiera intentado cometer un sacrilegio. Suspiró con una calma impostada y extendió la mano. «Dámelo», ordenó con voz neutra. Tomó el tazón negro, caminó hacia la fuente del patio, donde el agua cristalina reflejaba un cielo que aún le resultaba ajeno. Introdujo los dedos en el cuenco, tomó un puñado de sal de roca y comenzó a frotar sus dientes con una técnica metódica, casi quirúrgica. ¡Qué época tan salvaje! Ni un cepillo de cerdas de nylon, ni pasta con flúor. Solo sal tosca y mis propios dedos. Si esto es la aristocracia, no quiero imaginar cómo vive el resto, reflexionó mientras su mente analítica buscaba una lógica en aquel ritual. Terminó el aseo, hizo gárgaras y escupió el agua con un movimiento fluido. Entregó el cuenco a Hierba de Primavera y permitió que Hoja de Otoño le limpiara el rostro con un paño de lino. Nicolás fijó su mirada en la joven de rostro pecoso. «Hoja de Otoño», dijo, deteniéndose un instante. «¿En tu tribu, la sal se utiliza para la higiene bucal?» La joven bajó la vista, visiblemente turbada por la pregunta. «¿Cómo podría ser eso, joven amo?», respondió ella con una nota de incredulidad en su voz. «Para nosotros, la sal de mesa es un tesoro. Ni siquiera la que consumimos es tan pura como esta. Desperdiciarla en los dientes sería una locura. En mi tribu, el agua es el único recurso. Muchos viven y mueren sin conocer otro método. Ese cuenco, para nosotros, es un utensilio preciado para hervir sopa». «¿Hervir sopa?», Nicolás arqueó una ceja, manteniendo su rostro impasible. «Un cuenco de lujo para el aseo diario es, en realidad, un activo de cocina de alto valor». «Entiendo», respondió él, sin añadir más. Se dio la vuelta y caminó hacia la sala principal, con las criadas siguiendo sus pasos como sombras silenciosas. Al entrar, se detuvo ante la mesa de mármol negro donde sus padres aguardaban. Realizó una reverencia medida, ni demasiado profunda ni demasiado breve. «Padre, madre». Tristán Valera, sentado en la cabecera, asintió con una severidad imponente. Blanca Montenegro, a su lado, le dedicó una mirada cálida. Nicolás ocupó su lugar. Frente a él, el desayuno desafiaba cualquier lógica pediátrica. Un tazón de carne humeante, panecillos densos y agua caliente. Comenzó a comer. La carne no era común. Poseía una textura densa y un sabor que parecía vibrar en su lengua. Nicolás sabía que para su cuerpo, aquello no era solo nutrición, sino un combustible necesario. «Si esto fuera un hospital, me habrían puesto un suero. Aquí me dan un banquete de depredador», pensó, mientras devoraba la carne con una eficiencia mecánica. En pocos minutos, el tazón estaba vacío. Bebió el agua de un trago y se levantó, ignorando la lentitud con la que sus criadas intentaban seguir su ritmo. Blanca observó a su hijo alejarse con una risa suave. «Aunque nació con una salud tan frágil, su apetito es una bendición», comentó ella, con los ojos brillantes de orgullo. «Mira cómo procesa esa carne. Ningún otro niño de su edad podría ingerir tal cantidad sin enfermar.
Su cuerpo es como un horno que nunca se apaga. Tristán asintió, observando la puerta por donde había desaparecido el niño. «Es cierto», respondió el hombre, con voz grave. «La carne de esas bestias es pesada, cargada de una vitalidad que suele doblegar a los débiles. Pero él la consume como si fuera pan de trigo. Su constitución se está forjando en algo que apenas empezamos a comprender». «Espero que estés disfrutando la trama. Yo soy Mastin Fernando Mictlán. Sigamos escuchando». El aire en la prefectura oeste era gélido, cargado con el olor metálico de la nieve y el ozono que emanaba de las armaduras de los guardias carmesíes. 18 de ellos flanqueaban a Nicolás Valera, sus corazas rojo escarlata, grabadas con runas que zumbaban como un enjambre de avispas enfurecidas, proyectaban una sombra opresiva sobre el patio. Nicolás caminaba con pasos medidos. A sus 4 años, su estatura apenas alcanzaba la cintura de aquellos gigantes de hierro, pero su mirada recorría el entorno con una frialdad analítica que poco tenía que ver con la infancia. «Al campo de entrenamiento», ordenó en voz baja. No hubo protestas. Los guardias se movieron con la precisión de una máquina de guerra, creando un pasillo de silencio absoluto a través de la metrópolis. A su lado, Hierba de Primavera y Hoja de Otoño se esforzaban por mantener el paso, cargando tomos encuadernados en piel de bestia que pesaban casi tanto como ellas. Al llegar a la plaza central, el bullicio de los jóvenes guerreros se extinguió de golpe. Los murmullos sobre el hijo de la espada gota de lluvia rebotaban contra las murallas de piedra. Nicolás ignoró las miradas. Se sentó en la silla que Hierba de Primavera dispuso rápidamente, ajustando su postura con una elegancia que resultaba antinatural en alguien de su edad. «Los libros», dijo, extendiendo la mano sin apartar la vista del entrenamiento de los otros jóvenes. Recibió un tomo de 20 centímetros de grosor. Sus dedos, pequeños pero firmes, recorrieron la textura rugosa de la encuadernación. 4 años, pensó, mientras observaba cómo un joven practicante fallaba un golpe básico. 4 años desde que esta conciencia despertó en este cuerpo. Y todavía sigo descifrando el alfabeto de este mundo. Abrió el libro. La pintura de Nua, la técnica que el juez del inframundo le había otorgado, latía en el fondo de su mente. Gracias a ella, su capacidad de concentración se había bifurcado. Mientras sus ojos devoraban los caracteres antiguos, una parte de su psique mantenía una vigilancia constante sobre el entorno. Era una herramienta de supervivencia, no un don divino. Nicolás pasó una página, ignorando el zumbido de las runas de los guardias carmesíes, que, a pocos pasos, permanecían como estatuas de muerte. Sabía que cada uno de ellos era capaz de segar cientos de vidas antes de que él pudiera parpadear. Los respetaba, no por lealtad, sino por la simple lógica de la cadena alimenticia. En este mundo, el poder era la única moneda de cambio. La gran dinastía Celestia, 1 billón de años de hegemonía, reflexionó, cerrando el libro con un golpe seco. El clan Valera no es más que un satélite en la periferia de un imperio que ha visto nacer y morir eras enteras. Leer esto no es un pasatiempo, es un mapa para no terminar siendo el suelo que otros pisan. Se reclinó, observando a los jóvenes sudar bajo el sol invernal. La mayoría buscaba la gloria en el filo de sus espadas, sin comprender la escala de la maquinaria en la que estaban atrapados. «Hierba de Primavera», llamó, sin girarse. La criada se inclinó de inmediato, temblando levemente ante la intensidad de su mirada. «¿Sí, joven maestro?» «Este tomo es insuficiente», dijo Nicolás, entregándole el libro con una sonrisa cortés que no llegaba a sus ojos. «La próxima vez, trae los registros sobre las rutas comerciales de la prefectura central. Si voy a ser parte de este engranaje, prefiero entender cómo se lubrica antes de que decidan usarme como combustible». Hierba de Primavera tomó el pesado volumen con manos temblorosas, bajando la mirada de inmediato para ocultar su estupor.
En las tribus más antiguas de la montaña golondrina se susurraban leyendas sobre inmortales caídos y dioses demonio que, al negarse a cruzar el puente del olvido, usurpaban cuerpos infantiles para caminar de nuevo entre los mortales. Al sentir la frialdad insondable en la voz de aquel niño de 4 años, la doncella no sintió extrañeza, sino un terror reverencial absoluto. «No sirvo a un niño», racionalizó en silencio, sintiendo un escalofrío en la nuca. «Sirvo a un monstruo milenario bendecido por los cielos». Ajeno a la mitología que ya comenzaba a tejerse a su alrededor, Nicolás se puso de pie, su presencia eclipsando momentáneamente el aura letal de sus escoltas, quienes también evitaron mirarlo directamente. La lectura había terminado por hoy. El verdadero entrenamiento, el de entender las leyes invisibles que regían este mundo, apenas comenzaba.